de enriquecimiento para todo lo que tiene que ver con los trabajos de investigación de ustedes. Yo, por ejemplo, ahorita vi el título de esta presentación y me pareció supremamente llamativo, me encantó. Entonces, espero que lo disfruten así como lo vamos a disfrutar nosotros. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias a ti, Julio, por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa tan bonita que creo que es una oportunidad de aprendizaje para todos. Voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes y voy a tratar de que podamos ir lo más rápidamente posible. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ¿Ven mi profesora. pantalla? Perfecto. Bueno, pues esta presentación, esta conversación es más sobre cómo la revisión de literatura es también un tipo de investigación. Recordando un poco los tipos de investigación que hay, ustedes han aprendido a lo largo de la carrera que se puede clasificar la investigación de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo a su propósito, hay que clasifican en básica y aplicada. De acuerdo a su nivel de profundización, está la investigación exploratoria, cuando empezamos a trabajar un tema nuevo del que se sabe poco, de investigación descriptiva, que tiene como finalidad caracterizar, describir una situación, y la investigación explicativa, cuando tratamos de encontrar las causas que explican un fenómeno. También se clasifican de acuerdo al tipo de datos con el que estamos trabajando y a la metodología con la que también enfocamos el análisis, o sea, la recolección y ese análisis de los datos. Y las tres grandes clasificaciones que hay son la revisión, la investigación cualitativa, la cuantitativa y las revisiones de literatura científica, que es, además de una tarea básica de cualquier tipo de investigación que uno vaya a realizar, es un tipo de investigación en sí misma. Entonces yo me voy a centrar un poco en la revisión de literatura científica como un tipo de investigación y cómo la pueden utilizar ustedes para su propia investigación estudiantil. Para eso vale la pena que hablemos un poco de qué cosa es la literatura científica. Fíjense que en esta definición dice que la literatura científica de un área de especialidad es el corpus acumulado de los artículos de investigación. O sea, se centra específicamente en los artículos de investigación que han aparecido en las revistas de ese campo y está considerado como el repositorio principal del conocimiento que define el estudio de ese campo, el estado del arte en ese campo. ¿Por qué los artículos de investigación? Porque los artículos de investigación es donde los investigadores compartimos los resultados de las investigaciones y los descubrimientos que vamos haciendo. Sin embargo, dentro de este corpus de literatura científica están también los capítulos y los libros que son resultados de investigación, que es otra manera de divulgar la ciencia, e incluso ya empiezan a considerarse otros medios que se están utilizando para divulgar la ciencia, como son publicaciones en redes sociales, blogs, etc. En sentido general, los científicos consultan la literatura en primerísimo lugar para aprender, para no descubrir el agua tibia. Es una frase que estoy utilizando quizá un poco en broma, pero es porque lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una curiosidad sobre un tema es tratar de saber qué se sabe sobre ese tema. Y les cuento una anécdota de cuando yo empecé a investigar, siendo muy joven, prácticamente acabadita de graduar, sin una buena formación en investigación. Y un médico yo trabajaba en un hospital y atendía pacientes con asma. Y el jefe del servicio de alergología, que era un médico famoso en ese hospital, me dijo, ay, sería importante estudiar la relación que hay entre la ansiedad y el asma, porque vemos que hay muchos pacientes que la ansiedad le empeora los ataques de asma. Y yo dije, ah, sí, qué interesante. Y con la misma empecé a aplicarle pruebas de ansiedad a los pacientes que tenían asma, sin estudiar. Y justamente después que tenía un montón de datos, no sabía qué hacer con esos datos. Me busqué a profesores y a compañeros míos y cuando les comenté lo que había hecho, me dijeron, el problema es que lo primero que tenías que hacer era leerte
todo lo que ya se ha investigado sobre la relación que hay entre la ansiedad y el asma, para que no cometas los errores que hayan cometido otros y para que puedas llenar las lagunas del conocimiento, porque la investigación tiene que aportar siempre un conocimiento nuevo, que no significa que vamos a descubrir la estructura del átomo ni la cura del cáncer. Un nuevo conocimiento puede ser conocer cómo se comporta determinado fenómeno en una población de Santa Marta que no se haya estudiado. Pero uno tiene que, para poder saber si ese conocimiento no existe, revisar literatura. También tiene que revisar literatura para reconocer a los autores que originalmente tuvieron esa idea, para ayudar a que los lectores de mi trabajo entiendan la línea de razonamiento que yo usé para llegar a mis conclusiones y también la propia literatura es una fuente de datos. O sea, en este sentido, la literatura científica aporta datos y por eso es que es un tipo específico de investigación. Entonces, la revisión de literatura se utiliza en todas las fases de los procesos de investigación y de todos los tipos de investigación, pero como les decía, es un tipo de investigación en sí misma. El tipo de investigación basado en la literatura científica más sencilla es la revisión narrativa. La revisión narrativa, ustedes la aprenden a hacer desde que entran a la carrera. Cuando los profesores les mandan a decir, léete tantos artículos, revise este tema, aprendes, o sea, les sirve para ustedes empezar a familiarizarse con un tema. Pero el propio avance de la ciencia, de la metodología del conocimiento, mostró cómo se podía utilizar ese tiempo de estudio y de búsqueda de información para empezar a responder lagunas de conocimiento que no se tenían previamente. Y entonces surgieron lo que se llama la revisión sistemática de literatura. Una revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevante respecto a una pregunta, a una interrogante de investigación particular en un área temática o fenómeno de interés. En otras palabras, en el hospital X hacen una investigación para evaluar el efecto que tiene el medicamento A en el problema de salud B. Y dio que el medicamento A es muy bueno. En el hospital C vuelven a hacer un estudio parecido, pero con otros pacientes de otro país y también dio que el medicamento se resultó muy bueno. Pero en el hospital C de otro país, cuando lo trabajaron con esa muestra, resultó que el medicamento no era bueno. Cuando al final usted empieza a revisar la literatura y encuentra que hay cientos de investigaciones con respecto a ese medicamento con resultados contradictorios, es necesario uno detenerse y decir, espérate, déjame ver qué es lo que se ha encontrado. Y por eso surgen las revisiones sistemáticas de literatura, que tienen diferentes tipos, diferentes clasificaciones. Las más conocidas son la revisión de enfoque, o Scoping Review, de la que vamos a hablar hoy en particular, pero también están las revisiones de evidencia rápida, que fue, por ejemplo, una estrategia que se utilizó mucho cuando el COVID-19, porque ustedes saben que el COVID apareció en nuestras vidas cambiándolo todo y había que buscar soluciones rápidas. Y entonces en esa época se empezaron a hacer muchas revisiones para ver qué se sabía sobre enfermedades que se parecían al COVID y cómo tratarlas. Y la revisión sistemática como tal, que tiene otros tipos de clasificaciones, lo que hace es coger todas las investigaciones que hay sobre un tema y tratar esas muestras como si fueran una sola muestra. Y eso se llama metaanálisis. Los metaanálisis tienen lleva un conocimiento muy profundo de estadística, de metodología de la investigación, y no están al alcance todavía de los estudiantes, pero otros tipos de revisión ustedes pueden y deben hacerlo, y puede ser una estrategia muy productiva para sus trabajos de grado, por ejemplo, o para sus trabajos como investigadores en los semilleros de investigación. ¿Hasta ahí quieren preguntar algo? ¿O dejamos todas las preguntas para el final y las van poniendo en el chat? Yo creo que muy importante lo que usted dice de cómo el COVID, la, la pandemia, inspiró todos estos estudios
de revisión sistemática para ver qué tipos de estudios, qué enfermedades se parecían a ese fenómeno. Yo diría que es muy importante encontrar en esta fuente de estudios la posibilidad de ampliar el conocimiento, porque muchas personas dirían que ya no se puede generar conocimiento de publicaciones ya en efecto publicadas. Entonces, lo que es la revisión sistemática es un metaanálisis de eso que ya está publicado para generar una nueva información. Muchas gracias. No, gracias a usted, profe, por profundizar en el tema. Entonces, hay muchas diferencias, o sea, bueno, en primera, como les comentaba, hay muchas clasificaciones de revisión sistemática. Yo no voy a entrar en ese detalle en esta presentación, pero sí quería que establecer un poco las diferencias entre la revisión narrativa que ustedes como estudiantes están acostumbrados a hacer, porque lo han tenido que hacer para los demás trabajos de curso, y la revisión sistemática como una estrategia de investigación específica. La primera diferencia se encuentra en la pregunta de investigación. Tanto en la revisión narrativa como en la sistemática, uno parte de una pregunta. No sé, usted tiene un trabajo usted está haciendo un trabajo de curso el curso de, no sé, de psicología de la salud y quiere saber cuáles son los instrumentos que se usan para evaluar la depresión en los adultos mayores. Y lo primero que tiene que hacer es empezar a leer literatura. Pero fíjense que esa pregunta yo la hice muy general. ¿Cuáles son los instrumentos que se usan para evaluar la depresión en los adultos mayores? Pero cuando yo empiezo a revisar artículos y a leer artículos, digo, espérate, ¿cuáles son los instrumentos? Bueno, ¿a qué yo le llamo instrumentos? ¿A qué tipo de depresión me estoy refiriendo? ¿En qué tipo de adultos mayores? Y entonces yo tengo que, cuando yo empiezo a estructurar esa pregunta y a centrarme en un problema específico, o sea, ya no me interesa saber en general los instrumentos que se utilizan para evaluar depresión en adultos mayores, sino identificar los instrumentos, los cuestionarios que se están utilizando en Latinoamérica en los últimos 10 años para evaluar depresión en adultos mayores que viven en residencias geriátricas. Eso es una pregunta estructurada. No sé si se dan cuenta de la diferencia entre las dos preguntas. Es una pregunta estructurada, clara, concreta y centrada en un problema clínico que está bien definido, que en este caso sería depresión en adultos mayores que viven en residencias geriátricas. Tienen también como en común la revisión narrativa y la sistemática, en que en ambas se trabaja en la búsqueda de literatura y se seleccionan fuentes de información, básicamente bases de datos. La primera capacitación que ustedes tuvieron en este seminario tuvo que ver con el uso de las bases de datos de la biblioteca. Y es muy bueno que hayan aprendido todos los recursos que ustedes disponen, que nuestra universidad les pone a ustedes en la mano para que ustedes puedan hacer revisiones, tanto narrativa como sistemática. Ahora, ¿en qué se diferencia la revisión que ustedes han hecho hasta ahora de la que podrían hacer como una investigación como tal? En que la que ustedes han hecho hasta ahora no es una revisión detallada, no es sistemática, ustedes no pretenden buscar todos los estudios que están disponibles y tiene una alta probabilidad de sesgo. ¿Qué quiere decir una alta probabilidad de sesgo? ¿Alguien lo quiere decir con sus palabras? ¿Qué quiere decir que tenga una alta probabilidad de sesgo? Puedo contarle una anécdota de una de estudiantes que ella me dijeron que solamente habían encontrado 20 artículos. Entonces yo les pregunté, ¿por qué tan poquitos? Y ellas dijeron, por los criterios de inclusión. Entonces les dije, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Y dijeron que estén en español, porque si está en inglés o en cualquier otro idioma, los excluimos. Entonces yo les dije, no, si quieren hacer una revisión sistemática, no pueden tener ese criterio de exclusión. Muchas gracias, profe. Ese es un ejemplo perfecto. Eso es un sesgo que se produce por el idioma. El sesgo es cuando yo nada más que miro un pedacito de la realidad que necesito conocer. Es como, no sé si se saben el cuento de los 6 sabios ciegos que le pidieron describir un elefante.
y uno de los sabios tocaba la trompa y decía, es que los elefantes son alargados y rugosos. Otro de los sabios tocaba la pata y decía, no, los elefantes son anchos y están asentados en el piso. Otro elefante tocaba la cola y decía, no, los elefantes son delgaditos y finitos, porque estaban sesgando la fuente de conocimiento, nada más que tenían un pedacito de la realidad y no toda la realidad. Como muy bien está explicando el profe Julio, si usted nada más que se centra, por ejemplo, en artículos de español, o nada más que utiliza Google Académico, o nada más que utiliza una base de datos para buscar información, la información que va a encontrar es solamente esa, y van a dejar afuera todo un campo de información que necesita. De todas maneras, en la vida real uno no puede abarcar toda la información, pero en la investigación, cuando uno utiliza la revisión de la literatura como una técnica de investigación, como una estrategia de investigación, uno tiene que explicitar qué fue lo que yo hice, para que los demás cuando lean mi trabajo puedan saber mis limitaciones, como le pasó a las estudiantes del profesor Julio. Cuando dijeron que nada más que habían buscado literatura en español, eso rápidamente permite que el profesor Julio se dé cuenta de las limitaciones de esa investigación. Y por otra parte, también es importante que uno aplique los criterios de selección, o sea, de inclusión y de exclusión a todos los artículos. No puede ser que este artículo en inglés sí lo voy a poner porque me fue fácil de entender o porque le pude dar clic derecho a Google y me lo tradujo al español, pero este otro artículo en inglés no lo voy a poner porque ese vino en un PDF que no, yo no podía traducirlo de manera sencilla. Uno tiene que aplicarle los mismos criterios a todos los artículos. Otro punto, bueno, tanto en la revisión narrativa como en la sistemática, uno hace una valoración de los artículos, pero en la narrativa la valoración es muy subjetiva. Me gustó, no me gustó, me sirve, no me sirve, está bueno, no está bueno. En la revisión sistemática se tiene que hacer una evaluación crítica, que después vamos a hablar más adelante, de herramientas que existen para hacer evaluaciones de la calidad metodológica de los estudios que estamos revisando. Con respecto a la síntesis, porque al final yo revisé 20, 30, 50, 100 artículos y yo tengo que sintetizar toda esa información. En la revisión narrativa, esa síntesis es subjetiva. O sea, yo digo lo que yo creo. En la sistemática, los hallazgos que yo voy a describir se basan en todo un proceso metodológico del cual vamos a hablar más adelante, que son los que me permiten comunicar ese resultado. Y los resultados de la interpretación de los resultados, fundamentalmente en la revisión sistemática, se basa en la evidencia. De hecho, la revisión sistemática de literatura nació al mismo tiempo y se podría decir que es la madre de lo que se llama la psicología y la medicina basada en la evidencia, porque es una de las estrategias fundamentales para poder decir que, por ejemplo, determinado tratamiento es efectivo o es más efectivo que otro para un problema determinado. No a partir de mi experiencia clínica, ni a partir de si a mí me gusta el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual, sino a partir de un montón de investigaciones que se han hecho y que ven la eficacia de esa técnica de tratamiento en diferentes poblaciones, diferentes circunstancias, etc. Entonces, dicho esto, para ustedes, hacer o no hacer revisión sistemática de la literatura. Tiene que tener en cuenta que las revisiones sistemáticas de literatura son revisiones mucho más fuertes, mucho más poderosas, que son muy reconocidas. De hecho, se recibe financiamiento para poder hacer revisiones sistemáticas porque es un tipo de investigación. Se publican en revistas de alto impacto, permiten que uno tenga un estado del arte robusto para sustentar la investigación. Sobre todo una tesis doctoral, casi siempre uno empieza primero haciendo una revisión sistemática del tema que va a ser la tesis doctoral, pero como toda investigación también tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que también tiene sesgo con respecto a las publicaciones elegidas. Uno de los sesgos fundamentales es el idioma, porque aunque gracias a la inteligencia artificial ahora podríamos ampliar estas revisiones a muchos idiomas, la mayoría de las revisiones se hacen en inglés o cuando más en español en inglés o en portugués en inglés.
Y entonces eso te está dejando fuera toda la producción que hay en alemán, en francés, en chino, que hay mucha producción, en italiano, etcétera. Otra de las limitaciones que tiene es que lleva tiempo, aunque ahora se puede hacer mucho más rápido. Gracias a las facilidades que nos dan determinados programas de inteligencia artificial, de todas maneras lleva mucho tiempo. Y, eh, y además requiere que uno trabaje, busque bien muchas bases de datos. Dicho todo esto, la elección de si voy a hacer una revisión sistemática de literatura o no, en la condición de ustedes como estudiantes, pasa por el apoyo que puedan tener, por ejemplo, con el asesor de su tesis o de su trabajo o con el líder de su semillero, que los ayude a conducirse por este camino, porque esto, como todo en la vida, hay que aprenderlo a hacer. Yo tuve que aprender a hacerlo, el profe Julio también. No se crean que nosotros cuando estudiamos la carrera nos enseñaban eso, porque todavía en esa época, por lo menos en la mía, no, no era una estrategia de investigación reconocida. Ahora, como les decía, hay muchos tipos de revisiones sistemáticas de literatura. El más conocido es el metaanálisis. El metaanálisis es un tipo de revisión sistemática que consiste en que se recolectan todos los estudios que pretenden responder una pregunta de investigación. Generalmente esa pregunta de investigación está relacionada con eficacia o eficiencia de determinados tratamientos. Se exige que los estudios que yo voy a incluir ahí cumplan requisitos metodológicos específicos, como por ejemplo que sean estudios doble ciego, que sean ensayos clínicos, que tengan muestras bien descritas, que tengan instrumentos que sean validados, etcétera. Y entonces, digamos, si yo al final encontré 50 estudios que cumplen ese requisito, las muestras de esos estudios se tratan como una sola. Y desde el punto de vista estadístico, uno evalúa el tamaño del efecto de la intervención para saber si de verdad la intervención es válida o no. Además, evalúa las limitaciones metodológicas, la calidad de los estudios, etc. Se los comento a nivel anecdótico, porque como les comentaba, los metaanálisis son procesos muy complicados, son estudios de investigación de mucha complejidad y son poco probables que uno lo hagan estudiantes de pregrado, porque requieren mucho tiempo, recursos, etcétera. Pero hay otros tipos de revisiones sistemáticas que no exigen tanta rigurosidad, pero que realmente aportan mucho conocimiento, de la que yo les voy a hablar hoy, porque es la que creo que se ajusta más a los trabajos de grado, y de hecho yo estoy asesorando un trabajo de grado con revisión, sí, con este tipo de revisión, es de lo que se llaman revisiones de enfoque o revisión de alcance o scoping review, tiene diferentes nombres. Ahora, ¿en qué consiste una revisión de alcance o una scoping review? Estas revisiones tienen como finalidad tener una especie de visión general o mapa de la evidencia que hay con respecto a determinado problema. Por ejemplo, si yo quiero saber, voy a seguir con el ejemplo de los instrumentos de presión porque fue con el que empecé. Si yo quiero saber cuáles son los instrumentos para la evaluación de la depresión en pacientes geriátricos que viven en residencias geriátricas que se están usando en Latinoamérica en los últimos 15 años. Eso yo lo puedo saber a través de una revisión de enfoque. No puedo saber cuál es el mejor instrumento, pero puedo saber cuál es los que más se están usando. O quiero saber cuáles son las técnicas de intervención que más se están utilizando para modificar creencias negativas con respecto al auto. O sea, por ejemplo, técnicas para mejorar autoestima en adolescentes, y yo puedo buscar la literatura acerca de cuáles son las técnicas para mejorar la autoestima en adolescentes de Colombia que se han utilizado más en los últimos 5 años. Y podría saber cuáles son esas técnicas, cuáles son los resultados que han tenido, y eso me permite que yo después pudiera hacer estudios más profundos, incluyendo un metaanálisis. Pero ahora lo que voy a saber, por lo menos decir, en Latinoamérica, para tratar la autoestima en adolescentes, las técnicas que más se han usado son A, B, C y D con estos resultados.
O sea que a partir de los resultados de una revisión de alcance se pueden generar recomendaciones para la investigación futura. Al ser una investigación, obliga a que se haga un protocolo a priori, que tiene que decir cuál es el plan. Yo les voy a explicar cómo se hace ese protocolo para limitar los sesgos de la información, para que el lector de mi trabajo sepa hasta dónde yo fui capaz de llegar y qué es lo que me faltó saber. Porque una buena investigación no es la que lo responde todo. De hecho, no existe una investigación que pueda responder todas las preguntas. Una buena investigación es la que dice, yo quería saber esto, pude llegar hasta aquí, falta por saber esto y genera nuevas investigaciones. Por eso, no solamente uno tiene que hacer un proyecto de investigación previamente, o sea, un protocolo, sino que si uno se desvía de ese proyecto porque empieza a encontrar cosas diferentes a lo planteado, en el reporte del trabajo tiene que narrar todo lo que encontró. Y hay muchos organismos internacionales que tienen una serie de pautas y normas de cómo se hacen esas revisiones, cómo se publican, cómo se socializan. Hay listas de verificación para saber hasta dónde la revisión está buena, como por ejemplo estas de Prisma. Yo después les comparto más adelante algunos enlaces que le pueden servir para acceder a esa bibliografía internacional. Entonces, ¿por qué realizar una revisión de alcance como precursor de una revisión sistemática? Para identificar los tipos de evidencia disponibles en un campo determinado, para identificar lagunas de conocimiento y yo poder hacer después mi tesis para responder esa pregunta, para aclarar conceptos y definiciones claves de la literatura. Por ejemplo, sé que la identidad, y estoy hablando de una tesis que las estudiantes están aquí ahora, puede tener que ver con los estereotipos que yo tengo sobre la vejez, que la identidad de los jóvenes puede tener que ver con eso, pero yo no tengo muy claro a qué se refieren cuando hablan de identidad, a qué se refieren cuando hablan de estereotipos, porque hay múltiples definiciones. Y entonces yo quiero aclarar ese concepto, buscar todas las definiciones, buscar las interrelaciones que dice la literatura. Se usan también para saber cómo se investiga el tema. Por ejemplo, qué instrumentos se usan, qué estrategias qué diseños de investigación se han hecho y cuáles son factores claves relacionados con un concepto. Hasta aquí algo que quieran comentar o preguntar. Pues sigo. Por ejemplo, en este enlace que van a ver aquí abajo, yo les voy a compartir la diapositiva para que tengan toda la información, además de la grabación. En este enlace ustedes pueden acceder a la página web de JBI, que es una de las principales proveedoras y reguladoras de las investigaciones de revisión sistemática de la literatura, con todas las posibilidades que tiene, desde metaanálisis hasta las revisiones de enfoque. Ellos aquí comparan la revisión bibliográfica tradicional, o sea, la revisión narrativa que ustedes están acostumbrados a hacer, con las revisiones de enfoque y las revisiones sistemáticas como el metaanálisis u otro tipo de revisiones sistemáticas que, sin llegar a hacer un metaanálisis porque no llevan la parte estadística, cumplen otros requisitos que no cumplen las revisiones de alcance. Por ejemplo, las revisiones, la narrativa tradicional que ustedes hacen no lleva un protocolo de revisión, no hay que hacer un proyecto, pero para las revisiones de alcance, sí, igual que para la revisión sistemática, tienen que hacer ese proyecto. Las revisiones sistemáticas, como los metaanálisis, exigen que ese proyecto se publique en un sitio web que es público, que pueden revisar todos los investigadores del mundo, que se llama Próspero. Y usted no puede empezar a hacer un metaanálisis si no ha publicado eso en Próspero, porque es importante que, para no duplicar esfuerzos, para que los investigadores se unan en lograr un resultado y no que trabajemos cada uno aisladamente. Eso no se exige para las revisiones de alcance, aunque también se puede hacer, no está prohibido. Una cosa importante es que las revisiones tradicionales, como les decía, no explicitan la estrategia de búsqueda de la investigación,
de la revisión, mientras que en las de alcance y en la sistemática sí. Las revisiones de alcance y la sistemática utilizan formularios estandarizados de extracción de datos. Ya vamos a ver ejemplos de formularios. La revisión narrativa no. Usted va copiando, va leyendo el artículo y copia en un Word ahí lo que quiera o lo que piensa. La evaluación, las revisiones sistemáticas como el metaanálisis exigen una valoración crítica de los artículos y del riesgo de sesgo. En la revisión de alcance no es imprescindible y la revisión sistemática tiene que hacer una síntesis final y terminar en una conclusión que dice la sorbastatina es mejor para tratar la hipercolesterolemia que la robastatina. Así, tiene que terminar así. Mientras que las revisiones de alcance no, porque las revisiones de alcance son para tener una visión más general del tema. ¿Aquí quieren preguntar algo, comentar algo? Bueno, pues sí. Todo muy Entonces, ¿qué claro. estructura? Sí, perdón, ¿qué? Que todo muy claro hasta el momento. Ah, me alegro. Ahora vamos al pollo del arroz con pollo. O sea, ¿cuál es la estructura de la revisión de alcance? Lo que tienen que tener ustedes en un trabajo que su finalidad, una investigación con la estrategia metodológica de revisión de alcance o scope review. En otras palabras, lo que tienen que hacer, por ejemplo, lo que tienen que tener en su proyecto los estudiantes que van a hacer su tesis con revisión sistemática, con scope review. Vamos a ver punto por punto cómo se hace cada una de esas cosas y cuáles son los requisitos que tienen que tener. Pero fíjense que tiene que estar el título, los autores, tienen que tener un resumen, que por cierto es lo último que se hace, porque para hacer el resumen hay que tenerlo todo terminado. Tiene que tener una introducción, tiene que dejar bien claras las preguntas que guían esa revisión, los criterios de inclusión, la parte metodológica, que tiene que explicar la estrategia de búsqueda que ustedes van a usar para responder esas preguntas, cómo ustedes van a seleccionar la evidencia, cómo van a extraer los datos después que encuentren todos los artículos que van a revisar y cómo van a analizar y a presentar los resultados. Igual que si fueran a hacer una investigación cuantitativa, o cualitativa, ustedes tendrían que describir los participantes, que en este caso sería la población, la muestra, en este caso nuestra población, entre comillas, son artículos y son libros. Cuando ustedes hacen un proyecto de investigación con enfoque cuantitativo cualitativo, tienen que describir el procedimiento, los instrumentos que utilizan para la recogida de datos, cómo van a analizar esos datos y cómo van a presentar esos resultados. Todo eso es lo que se pone en la parte metodológica y es lo mismo en el caso de la revisión de alcance o cualquier revisión sistemática de literatura. Después tiene, por supuesto, los resultados, que es lo más importante, la discusión, que es nuestra reflexión sobre los que encontré, las conclusiones, recomendaciones, y es elegante también plantear conflictos de intereses, los agradecimientos, por supuesto, la referencia y los anexos que generalmente son obligatorios. Vamos ahora paso por paso. El título. El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales de la revisión. O sea, en el título tiene que estar la información sobre cuál es el objetivo de esa revisión, pero no puede ser redactado como pregunta o como conclusión. Tiene que haber, por supuesto, congruencia entre el título, el objetivo y pregunta de la revisión y los criterios de inclusión. Debe incluir la frase siempre una revisión de alcance y no debe tener más de 25 palabras. Ejemplo de título. Voy a seguir con el ejemplo de los instrumentos. Instrumentos para evaluar la depresión en adultos mayores que viven en residencias geriátricas de Latinoamérica. Punto y seguido, una revisión de alcance. Y cuenten las 25 palabras. Si tienen más de 25, empiecen a quitar palabras sin perder la idea central. Hasta ahí lo tienen claro. El título, de todas maneras, no hay que ponerlo tan claro desde el principio. El título uno lo va modificando en la medida que uno va avanzando en la definición de sus preguntas de investigación, etc. El resumen, que le decía que es lo último que se hace, tiene que ser un resumen estructurado. Hay dos tipos de resumen.
los estructurados y los no estructurados. Los dos están bien, depende de lo que le exijan a ustedes las personas que le van a evaluar su trabajo, profesores, revistas, si ustedes lo van a publicar, etcétera. Yo les estoy compartiendo este porque este es el que generalmente exigen las personas que evalúan trabajos de investigación que se hacen con revisión de enfoque que se supone que después se van a publicar. Entonces, es un resumen estructurado que empieza con el objetivo. Esto no lo inventé yo, esto lo dicen los organismos internacionales que regulan cómo se tienen que presentar estos trabajos. Y te dice que tiene que tener el objetivo, una breve introducción, los criterios de inclusión, los métodos, los resultados de la conclusión. Como bien dice la palabra, es el resumen de todo el trabajo y por lo tanto se hace al final. Al principio no, porque ustedes ahora no saben exactamente cuáles van a ser los resultados, ni muchísimo menos su conclusión. Lo dejan para el final. Consejo que les doy además no solamente para las revisiones de alcance, sino para todos los tipos de investigación que puedan hacer. Dejen el resumen para el final. Muchas veces ustedes como estudiantes se presentan el resumen al principio cuando ni siquiera tienen claro el trabajo que van a hacer, porque hablan del tema y no del trabajo. Y el resumen siempre es de la investigación que uno hizo, no del tema que uno está trabajando. Bueno, volvemos. Un punto muy importante en cualquier trabajo es la introducción. Al igual que en otros tipos de investigación, la introducción en la revisión de alcance tiene que ser exhaustiva y básicamente la introducción es para justificar por qué se hace ese estudio. ¿Qué implica eso? Que si yo voy a hacer una revisión de alcance, sigo con el ejemplo de los instrumentos para evaluar la depresión en adultos mayores que viven en residencias geriátricas en Latinoamérica, tengo que explicar por qué es importante hacer esa investigación. Tendría que empezar por explicar la importancia que tiene el tema de la depresión en los adultos mayores que viven en residencias geriátricas, cómo se comporta esa situación en América Latina y tengo que buscar si ya se han hecho revisiones de alcance sobre ese tema, porque si ya se han hecho, yo no tengo que hacer la mía. Si yo encuentro un estudio publicado en el 2023 que hizo esas revisiones de los últimos 10 años y de toda Latinoamérica, el estudio está bueno, ya yo no tengo que hacer la mía. Pero si no lo encuentro, tengo que decir, el problema es que no hay ningún estudio sobre Latinoamérica. Se han hecho estudios en Europa, se han hecho estudios en Estados Unidos, pero sobre Latinoamérica no se han hecho, cosa que vas a encontrar muy frecuentemente. Y tienen, por supuesto, que decir los lugares donde ustedes buscaron esa información. Aquí tienen ejemplos de bases de datos donde uno puede buscar información sobre revisiones sistemáticas que se han hecho sobre un tema. Esta JBI, Evidence Synthesis, que es una de las más importantes, la base de datos de Cochrane, de revisiones sistemáticas, la librería de Campbell, etcétera. Aquí tienen los enlaces a los que ustedes pueden llegar. Todas estas son de acceso abierto y ustedes pueden, poniendo las palabras clave, identificar si ya se ha trabajado ese tema. Por supuesto que las palabras clave las van a tener que poner en inglés, porque como se dan cuenta, todas estas bases de datos están acumulando la literatura que se ha hecho fundamentalmente en lengua inglesa, porque es justamente en lengua inglesa donde más se publica. De hecho, actualmente se plantea que el inglés es el idioma de la ciencia. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa realidad, pero es la realidad. Y hay que aceptarla y hay que saberse comunicar. Como en la época de la Edad Media, el latín era el idioma de conocimiento y era exclusivo de los monjes. Ahora el idioma de la ciencia es el inglés, que por suerte no es exclusivo de los investigadores. Entonces, la introducción termina siempre con el objetivo general de la revisión y tiene que decir, a mí me interesa, o sea, por esta razón yo voy a estudiar, a tratar de identificar cuáles son los instrumentos que más se han utilizado en América Latina en los últimos 15 años para evaluar la depresión en personas que residen en residencias geriátricas. No voy a estudiar la depresión en ancianos que están hospitalizados, ni la depresión de los ancianos en la comunidad, ni la depresión en general, ni la depresión de los que viven en residencias geriátricas de Suecia. Voy a estudiar solo las de los de Latinoamérica. ¿Hasta ahí entienden?
como una introducción, ¿verdad? Muy parecido a lo que ustedes saben hacer con otro tipo de trabajo. Aquí es donde empieza la particularidad y la peculiaridad de la revisión de alcance como una estrategia de investigación. En primer lugar y lo más importante es saber formular la pregunta de investigación, porque la pregunta o las preguntas de investigación son las que definen los objetivos principales del estudio. Y cada pregunta de investigación tiene que ir acompañada de una motivación que explique su significado. En una investigación, una revisión de alcance, no hay un límite determinado de preguntas. Uno hace todas las preguntas que necesita. Voy a seguir con el ejemplo. Mi interés es conocer los instrumentos de evaluación que se usan en Latinoamérica para evaluar la depresión en pacientes geriátricos, pacientes que viven en residencias geriátricas. Para yo definir eso, yo primero hice una revisión narrativa, estuve buscando y leyendo el tema, por supuesto, para ver hasta dónde yo puedo encontrar artículos sobre eso. ¿Cuáles son los artículos que se citan más? Eso es importante porque si yo me encuentro un artículo que es muy citado, es muy probable que ese artículo esté describiendo un instrumento que sea el que más se use. ¿Cuáles son los artículos más recientes, los más importantes, que son generalmente los más citados? ¿Cuáles revisiones de literatura ya se han publicado anteriormente? Cosas que tengo que saber para mi introducción. ¿Cuáles son las revistas más importantes? ¿Cuáles son los eventos que se hacen en el área? ¿Quiénes son los autores más citados? ¿Cuáles son los principales temas de investigación? Todo este tipo de preguntas me ayudan a mí a orientarme en mi objetivo de investigación. Y eso se va redactando en la primera fase del trabajo. ¿Quieren comentar algo ahí, preguntar algo aquí? Fíjense que todas estas son preguntas que tienen que ver con la bibliometría, pero en el caso nuestro, además de esta información bibliométrica, nos interesa también y sobre todo la información de contenido. Por ejemplo, con el tema de los instrumentos para evaluar depresión, me interesaría saber qué tipo de instrumentos se utiliza más. ¿Son escalas, son cuestionarios, son pruebas ejecutivas, son pruebas neuropsicológicas, son test proyectivos, son test creados en Latinoamérica o son test que se han creado en otras latitudes y se han adaptado a Latinoamérica? Eh, ¿Quiénes son? ¿Se usan en todas las residencias? ¿Se usan en pocas? Son preguntas que yo me voy a plantear de acuerdo a mi objetivo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno. Lo otro, y que está muy en relación con con las preguntas, son los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión que se usan en todos los tipos de investigación, uno dice cuáles son los tipos de participantes con los que uno va a trabajar. En el caso de, por ejemplo, una investigación cuantitativa para evaluar depresión en ancianos que viven en residencias geriátricas, mi población sería los ancianos que viven en las residencias geriátricas y mi muestra sería los ancianos que viven en el hogar geriátrico de Santa Marta. Pero en la investigación de literatura, mi población son artículos y libros y ponencias en eventos. Y yo tengo que decir cuáles son las que yo voy a poner aquí. Y cómo yo elijo las que son a partir de que ya he ido revisando y he visto cuáles son las que más, en lo que más literatura hay. eh, a veces yo creo que, por ejemplo, mira, les voy a contar una historia real. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora de estereotipos sobre la vejez y nos dividimos en dos equipos para hacer la revisión. Un equipo está revisando lo publicado en español y en inglés en Latinoamérica y otro equipo de Brasil se ha centrado en todo lo que se ha publicado en portugués. Y resulta que nosotros en el criterio de inclusión inicialmente habíamos definido que íbamos a poner artículos publicados en revistas científicas. ¿Qué pasa? Que cuando los brasileños empezaron a buscar, encontraron que había muy pocos artículos publicados, que lo que más había eran trabajos de grado. Y de trabajo de grado de estudiante, además, cosa que también ocurre, por cierto, bastante en los países de habla hispana, aunque hay más artículos publicados. Y entonces hubo que ampliar los participantes y explicar que ahora también se incluyeron los trabajos de grado de estudiantes porque eran los que más cosas habían trabajado. No sé si logran ver bien la diapositiva porque la letra me quedó un poco pequeña.
Pero bueno, como van a tener la grabación y van a tener la presentación, van a poder ampliar. En los criterios de inclusión, no solamente es importante definir el tipo de participante, que en el caso nuestro van a ser artículos, libros, tesis, etcétera, sino sobre todo el concepto. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Cuál es mi concepto? Identidad y estereotipo. ¿Cuál es mi concepto? Instrumentos de evaluación. ¿Cuál es mi concepto? Técnicas de intervención. Tengo que precisar bien el concepto que yo voy a utilizar y, por supuesto, tengo que partir de una definición teórica. Tengo que definir el contexto. Es depresión en ancianos que viven en residencias geriátricas. Es identidad en estudiantes de ciencias de la salud de Latinoamérica. Tengo que explicarlo bien el contexto. Y los tipos de fuentes de evidencia que pueden ser estudios de investigación primaria. La investigación primaria es la que toma datos directamente. Pueden ser otras revisiones sistemáticas, metaanálisis, incluso cartas, directrices, etc. Pueden dejar la fuente de información abierta y en la medida que van avanzando, después se va a cerrar. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Y caímos en la metodología. O sea, fíjense, pues vamos aquí, vinimos aquí, ya hicimos el título, los autores, no hemos hecho el resumen todavía, empezamos a escribir la introducción, nos planteamos preguntas de investigación y objetivos y los criterios de inclusión. Y ahora vamos a decir la metodología, que no es más que decir qué es lo que yo voy a hacer para poder responder estas preguntas de investigación. Y en la metodología, en las revisiones de alcance, hay 4 puntos básicos que hay que tener en cuenta. La estrategia de búsqueda, o sea, cómo yo voy a buscar la información para responder esa pregunta. Cribado y selección de fuentes de evidencia, que es una vez que yo tenga esa información, cómo la voy a escoger. Después que tenga escogida los artículos, lo que yo vaya a revisar, cómo yo voy a sacar los datos y después cómo yo voy a analizar esos datos y a presentar esos resultados. Aquí estos son hipervínculos a enlaces donde tienen información complementaria sobre estos temas. Yo les voy a hacer ahora, por supuesto, la presentación más general. La estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda tiene que ser detallada. Incluso uno tiene que decir en el anexo generalmente todas las bases de datos que uno buscó y la estrategia que utilicé para cada base de datos, porque no siempre es la misma. Por ejemplo, no es lo mismo la estrategia que yo voy a utilizar para buscar tesis doctorales defendidas en universidad en España que tesis doctorales defendidas en Cuba, para poner un ejemplo, porque España tiene una base de datos de tesis doctorales que se llama Teseo, Cuba tiene otra base de datos de tesis doctorales que controla la editorial de ciencias médicas y a cada una de ellas yo tengo que entrar de una manera diferente. Entonces yo tengo que explicar eso. No es lo mismo como yo voy a buscar en la base de datos de Cielo que en la base de datos de, no sé, de Science, por ejemplo, de Nature, de alguna de las bases de datos importantes a las que ustedes tienen acceso en la universidad. Eh, de hecho, en la tesis y en eso sus asesores los vamos a ayudar a que ustedes puedan al final poner en un anexo, para la base de datos tal, utilicé esta estrategia de búsqueda. Para la base de datos tal, utilicé esta estrategia de búsqueda. Usé primero esta, después regresé a esta porque me di cuenta que había esto. Y eso va en anexo de la tesis. Hay que decir, una de las cosas que uno tiene que delimitar es de qué fecha va a buscar. Voy a buscar todo lo que se ha publicado sobre el tema. Me voy a centrar en lo que se ha publicado en los últimos 5 años, 10 años, 15 años. Eso depende de mi objetivo, de mi pregunta y del estado del arte que hay sobre el tema. Porque si yo me encontré que hubo una revisión que se hizo mira, por ejemplo, una tesis doctoral que yo estoy asesorando en España, el muchacho quiere estudiar la eficacia de las técnicas paradójicas para el tratamiento o sea, como en psicoterapia. Y lo primero que hizo fue una revisión sistemática de literatura
Y lo primero o sea, lo primero que hizo fue buscar si había revisiones y encontró que había revisiones sobre ese tema hasta los años 80, que después de los 80 se dejó de trabajar. Por lo tanto, él justifica y justificó que su revisión sistemática la iba a hacer del 80 hasta el 2025, porque hasta esa fecha hubo revisión. Entonces, uno tiene que justificar esas fechas de búsqueda. Uno tiene que decir cualquier restricción. Por ejemplo, voy a buscar en español porque yo nada más que sé español. O voy a buscar en español e inglés porque el grueso de la literatura está publicada en esos idiomas y yo me estoy centrando en Latinoamérica. Pero si voy a trabajar Latinoamérica, posiblemente tenga que incluir portugués porque Brasil es uno de los grandes productores de ciencia en Latinoamérica y publica mucho en portugués. Pero no voy a incluir el polaco, ni el alemán, ni el ruso, ni el chino, no porque esa gente no produzca, sino porque es menos probable que yo encuentre información sobre Latinoamérica en China, escrita en chino, que escrito en español, inglés o portugués. ¿Me explico? Si Sí, ustedes pero deciden, si ustedes deciden hacer una búsqueda manual de una revista, por ejemplo, porque cuando empiezan a buscar resulta que encuentran que en la revista de... hay una revista colombiana que estaba muy bien posicionada. Profe, ¿cómo se llama? Creo que no me acuerdo ahora cómo se llama esta revista colombiana, que es La muy de buena, Conrad está bien. Lorenz, la de Conrad Exacto, la de Lorenz, Conrad Lorenz. La de Conrad Lorenz. Si ustedes resulta que encuentran que en la revista de Conrad Lorenz hay muchos autores colombianos que trabajan el tema de depresión en pacientes geriátricos y que publican mucho ahí, dice, espérate, voy a buscar ahora a coger todas esas revistas, pero eso lo tienen que explicar y lo tienen que detallar bien ahí. Gracias, profe. Y si se ponen en contacto con los autores para que les manden el artículo, porque a lo mejor no lo encontraron de acceso abierto, pues también lo tienen que decir. O, por ejemplo, ustedes pueden poner la restricción de que nada más que van a incluir los artículos de acceso abierto. Eso es una limitación de su investigación, pero no está mal que lo hagan. Y de hecho, muchas veces lo que hacemos es nada más que ponemos los de acceso abierto, porque no tenemos dinero para pagar el acceso a artículos de pago y los autores no les permiten, hasta que la revista que lo publicó no les dé el permiso, tampoco lo pueden compartir. Entonces, muchas veces uno pone la restricción de que nada más que voy a incluir artículos de acceso abierto. Eso es una descripción general, una explicación general de la estrategia de búsqueda, de lo que tienen ustedes que poner en la estrategia de búsqueda. En la estrategia de búsqueda, ustedes tienen que decir también las fuentes de información, o sea, las bases de datos que ustedes van a revisar. Y la selección de las bases de datos se basan, desde mi experiencia al menos, en dos cosas fundamentales. La primera es el universo documental, o sea, que sean bases de datos que tengan documentos valiosos, documentos buenos como Scopus, como Web of Science, como las de las revistas, etcétera. Pero otra restricción, o otro que también nos ayuda, nos determina la selección, es el entorno de usuario, porque a veces uno no sabe manejarse en esas bases de datos. Por ejemplo, una de las conferencias que van a tener en este seminario, a la que yo voy a asistir, profe Julio, que es la que usted va a dar sobre Scopus, porque es sobre Scopus y otra que yo no conozco, y entonces quiero aprender de la que no conozco para poderla incorporar a mis recursos de trabajo. Si es que es un tipo de base de datos, porque ni siquiera lo sé. Profe. es una sinergia entre Scopus, que es la base de datos, y Bosbeaver, que es una herramienta para hacer mapas. Ah, Entonces, perfecto. Ya. Sí, sí. sí, entonces uno lo que hace es lo fundamental siempre para un trabajo de investigación es encontrar el motor de búsqueda. El motor de búsqueda Ujú. son las palabras claves que uno tiene que usar para encontrar la literatura. Y ya una vez uno tiene ese motor de búsqueda, cuando baja el corpus de todos los datos, que pueden ser o 50 o 100 o 500 o 1500 o incluso más de 10.000,
esta herramienta le permite a uno ver muy rápidamente qué es lo que está allí producido en ese corpus. Y lo ve uno con una sola imagen, con un mapa. Entonces, sí, sí sirve mucho esa herramienta para la investigación y en especial para la parte que compete a la escritura del estado del arte. O para este tipo de investigación de revisión de De enfoque, revisión, que es, claro, claro que que sí, es una herramienta fundamental. Entonces, sí. nada, no se pierdan esa conferencia, yo no me la voy a perder tampoco. Gracias, profe. No, usted, con mucho Bueno, gusto. entonces, Bueno, bueno, no, sí, no, sí, qué profe. pena. No, que le interrumpí, qué pena, no, no iba a decir nada, qué pena. Ah, pero voy a seguir entonces. Entonces hay que seleccionar la base de datos. Y ya van a y ven cómo dentro de 2 semanas, dentro de unas semanas más o menos, van a poder tener herramientas que le ayuden a justificar mejor todavía las bases de datos que ustedes van a seleccionar. Pero como muy bien le decía el profe, los términos de búsqueda, o sea, las palabras claves, son lo más importante o uno de los aspectos más importantes que uno necesita definir para cualquier revisión de literatura, ya sea la revisión narrativa que voy a utilizar como introducción de una tesis muy cuantitativa o cualitativa que trabaje con pacientes, por ejemplo, ya sea para este tipo de investigación, de revisión de literatura. Uno tiene que tener bien claro las palabras clave. Y las palabras clave se establecen en lo que se llama ecuaciones de búsqueda. Yo le recomiendo que cuando llegue el momento de definir las palabras clave, vayan a la biblioteca, porque normalmente los especialistas en biblioteconomía, en bibliotecología, son expertos que nos pueden ayudar a establecer bien las palabras clave. De hecho, existen bases de datos que le ayudan a uno a seleccionar las palabras clave. Pero en general, cuando uno establece las palabras clave, esto le sirve no solamente para la tesis ni para la investigación, esto le sirve para los chismes que ustedes buscan en Internet. Ustedes tienen, cuando van a hacer una búsqueda en Google de un chisme que se quieran enterar, si por ejemplo James tiene una novia actual o no, o le es infiel a su novia, ustedes tienen que poner palabras clave, que puede ser James, novia, infidelidad, y ustedes para que el buscador de Google, que, que es uno de los tantos buscadores, motores de búsqueda que hay, les dé la información, tienen que utilizar conectores entre esas palabras clave. Pueden poner James eh, o el otro nombre, o no sé, sea James o novia, sea James, y novia o amante o esposa o pareja estable, que ese es el operador OR. El operador AND es, porque los operadores se ponen en inglés. Entonces, si yo quiero saber James y cualquier tipo de relación que pueda tener, digo James y novia o esposa o pareja o amante, etcétera. Y utilizo el operador OR para que me busque cualquier información con respecto a novia, esposa, pareja, etcétera. Ahora, si yo quiero que sea en el último año, puedo agregarle a eso el operador NOT. Entonces sería James y novia, or esposa, or amante, or pareja estable, NOT eh, antes del 2023, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo jocoso, pero para que entiendan la importancia de poder establecer bien estas ecuaciones de búsqueda y cómo los pueden ayudar a ustedes, los expertos, para lograr una mejor definición de los términos de búsqueda, porque mientras mejor lo definan, mejor les sale la búsqueda, más rápido encuentran las cosas. Y eso, por supuesto, lo tienen que declarar en la metodología. O sea, yo utilicé las palabras claves estas, y para utilizarlo utilicé el glosario tal, porque existen glosarios de ciencias, tanto en español como en inglés, para escoger las palabras clave que uno utiliza para la investigación de uno. No lo voy a explicar en esta clase porque no hay tiempo, por eso les recomiendo que busquen ayuda en la biblioteca.
Ahora bien, ya tengo mis palabras clave, ya elegí mis documentos de mi estrategia, tengo definido cómo voy a buscar y cuando yo empiece a buscar, a ejecutar las consultas, lo tengo que hacer determinadas cosas porque lo primero que va a pasar es que me voy a encontrar muchos duplicados. O sea, va a ser que el mismo artículo me aparece lo mismo en la base de datos de Cielo, que en la de Scopus, que en la de la Web of Science, que en la de la universidad. Tengo que eliminar duplicados. A la vez que elimine para eso ahora, por ejemplo, hay herramientas de inteligencia artificial que lo usan a uno, que lo ayudan a uno. Hay un programa que se llama Ryan, Ryan, que yo particularmente lo he usado para que me ayude a eliminar los duplicados. O sea, ya después que ya yo tengo el montón de artículos que yo identifiqué en la búsqueda, lo meto ahí y entonces me dice, espérate, quita este, quédate con esto porque esos son duplicados. Y eso lo tienen que declarar en el trabajo. Después que yo tengo ya un grupo de artículos, entonces empiezo a escoger cuáles son los que yo voy a utilizar para mi investigación. ¿Cómo? Aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Porque a lo mejor yo puse palabra clave, depresión y depression, and instrumentos de evaluación, and residencia geriátrica. Y me aparecieron 100 artículos, pero de esos 100 artículos, uno es sobre por qué entrar en una residencia geriátrica puede generar depresión. Entonces, ese no me interesa porque ese no habla sobre instrumento de evaluación, lo descarto, o sea, no cumple mi criterio de inclusión, que es que hable sobre instrumentos de evaluación. Pero puede ser que me encuentre otro que sí me hable de instrumentos de evaluación en residencia geriátrica, pero en Suecia y entonces lo tengo que excluir, o me encuentre uno que me hable de instrumento de evaluación de residencia geriátrica en Colombia, pero en el año 57, y como no estaba dentro de la fecha que yo planteé, también lo voy a excluir. A veces excluir los artículos es difícil y por eso se debe llegar a consenso. No se recomienda que una revisión de literatura la haga un solo autor, porque uno se va a dar cuenta de que muchas veces un artículo que tú dices, bueno, yo creo que este podría ser, pero no. Y por eso se debe llegar a consenso. Hay herramientas, como les comentaba, de inteligencia artificial que ayudan a los investigadores a que puedan llegar a consenso, haciendo cada uno una revisión por su parte y después ponerse de acuerdo. Por ejemplo, Ryan sirve para eso también. No sé, profe Julio, si usted conoce otras que también le podemos compartir a los estudiantes. Después que ya yo tengo más o menos identificado de los 500 artículos que encontré, me quedé con 50. Puede ser interesante también evaluar la calidad de esos artículos. Bueno, primero que nada, saber si tengo acceso abierto, porque si uno de mis criterios fue no tener acceso abierto, de esos 50 tengo que quitar 10 que no tienen acceso abierto. Me quedé con 40. Tengo que evaluar la calidad, porque a lo mejor el título parece que es un artículo muy bueno y el resumen también, pero después resulta que el trabajito es muy malo, no me cumple ningún criterio de calidad y yo al menos tengo que hacer una evaluación de calidad. Eso hay herramientas y hay sitios web y criterios y que ustedes pueden utilizar para evaluar la calidad. Yo se los puedo compartir con mucho gusto. Y a partir de ahí, entonces ustedes tienen el cuerpo de artículos de verdad con los que ustedes van a extraer los resultados. Se dan cuenta porque es una investigación, no es la revisión narrativa que ustedes hacen, es una investigación que ha cumplido una serie de requisitos metodológicos. Entonces, para extraer los resultados, tienen que extraer todos los datos pertinentes para informar sobre los objetivos y las preguntas de la revisión de alcance. Y para eso pueden y deben utilizarse tablas y formularios. Miren, aquí les puse un ejemplo de una tablita que todavía no es la que se usa para revisión de alcance, pero que sirve para orientarse en la revisión narrativa inicial que uno tiene que hacer para la introducción. Yo siempre le pongo a mis estudiantes este ejemplo de tablita porque creo que lo más importante es que sepan, bueno, aquí va el título del artículo, o sea, la referencia al artículo, porque no puse no me alcanzó a poner la fecha completa, la referencia al artículo con normas APA, el resumen que lo copio textual y lo pego, el objetivo, la metodología,
los principales resultados y lo que yo creo que es más importante, que es la reflexión de para qué me va a servir en mi tesis. Porque a lo mejor resulta que no me sirve y en ese caso lo tengo que excluir. O me sirve para la introducción, pero no me sirve para mi revisión de literatura como tal. Hay otros formularios ya que uno establece más organizados a partir de los objetivos y de los criterios de inclusión y exclusión con los cuales utiliza para extraer los datos. Y entonces, ¿cómo yo voy a presentar los resultados? Para presentar los resultados, el primer paso que hay obligatorio es hacer un diagrama de flujo que le muestre a los lectores cómo fue el proceso de revisión. En ese diagrama de flujo, uno tiene que tener en cuenta llegar al final a cuáles son los estudios incluidos, partiendo de cuáles fueron los que cumplían los criterios de elegibilidad, después que hice el cribado y que los identifiqué. Empezando de lo primero. Lo primero es identificarlo mediante las palabras clave. Yo con las palabras clave encontré 2.500 artículos. De esos 2.500 artículos, había 1.000 que estaban en la base de datos de Scopus, 1.500 que los encontré en Google Académico y 500 que los encontré en, en la base de datos de la universidad. Ahora, de esos 2.500 estaban duplicados 2.000, me quedaron 500. Y eso es lo que el dato que yo pondría en esta casilla, ¿verdad? ¿Cuántos me quedaron? Porque eliminé los duplicados, me quedaron 500. De estos 500, cuando empecé a aplicar los criterios de inclusión, excluí 450, porque no me cumplían los criterios de inclusión, como ya expliqué en el punto anterior. Y me quedé con 50. De esos 50, voy a elegir 35, porque a partir de que los 3 investigadores o los 2 investigadores nos pusimos a revisar, nos dimos cuenta que había que seguir excluyendo porque no cumplían los requisitos. Y tengo que decir, bueno, de esos 50 excluí 15 por esto, por esto y por esto. A lo mejor porque no tuve el acceso abierto, a lo mejor porque cuando revisé me di cuenta que aunque había sido publicado en una revista latinoamericana, se refería a una muestra europea, etcétera. Y ahí tengo que dar esa explicación. Y al final me quedé con 35, que son con los que yo voy a hacer mi revisión, mi análisis de resultados. Esto es lo primero que ustedes tienen que presentar cuando hagan en la parte de los resultados de su revisión de alcance. ¿Hasta ahí entienden? ¿Alguna duda? Bueno, ya tendrán oportunidad de preguntar dudas porque como ustedes son muy inteligentes, estas cosas no son fáciles de entender. A mí no me fue fácil de entenderlo tampoco. Por eso pienso que pueden tener muchas dudas. ¿Cómo podemos evaluar la calidad de un artículo? Para evaluar la calidad, una cosa útil es utilizar listas de verificación, que hay varias, que están validadas internacionalmente. Aquí yo les puse un ejemplo de una lista de verificación que te da la puntuación en yes, si sea yes vale 1 punto, n vale 0 y parcial puede valer 0.5 y te hace una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿están las metas de la investigación claramente especificadas? Sí, no o parcialmente, porque no está muy claro. El estudio fue diseñado para lograr esas metas. Se usaron técnicas claramente descritas y se justificaron y así uno se va guiando por todas las preguntas. Y de acuerdo a la lista de verificación que yo voy a usar, que esta no es la única, este es un ejemplo, al final yo todavía diría, al fin, yo voy a incluir a los artículos que me cumplan este nivel. Digamos, si esta escala va de 13, sería la puntuación máxima y 0 la puntuación mínima, porque, o sea, yo le di que no, o sea, contestó no, la respuesta a todas estas preguntas fue no, 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 y no vale 0. Entonces yo voy a decir que yo voy a incluir a los artículos que sacaron una puntuación de 10 para arriba. Podrían tener algo que no cumplieran alguno de estos criterios, pero cumplían los demás. Esa es una manera de uno asegurar la calidad y tiene que describirlo en su trabajo. Y llega la parte de escribir los resultados. Escribir los resultados
parte del objetivo de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, recordemos que puede ser cuál es el tipo de intervención, cuál es el tipo de instrumento, quiénes son los principales autores, cuáles son los países, qué tiempo dura una intervención, cuáles son los métodos que más se usan. Y a partir de esos objetivos, yo puedo organizar la exposición de los resultados en secciones. La pregunta de investigación número 1. ¿Cuáles son los países que más han publicado artículos sobre evaluación de la depresión en adultos mayores de residencias geriátricas en Latinoamérica en los últimos 15 años? Ah, mira, puedo utilizar un gráfico que me muestre esa información. Aquí se ve en este gráfico, por ejemplo, intuitivamente es muy fácil de ver que Brasil es, esto fue un trabajo, una revisión que yo hice, ¿no? No es con esta pregunta de investigación. No es con esta pregunta, pero bueno, esta es una revisión que yo hice y se ve que Brasil era uno de los países que más producía. Y también puedo utilizar, por ejemplo, este tipo de gráficas para ver las fechas en que hubo más productividad y las fechas en que hubo menos productividad. Pueden utilizar cualquier tipo de gráfica o tabla, etcétera, para que puedan explicar sus resultados. Bueno, hasta aquí más o menos una presentación general de cómo, de lo que es una revisión de alcance y cómo la pueden utilizar ustedes. Me imagino que tengan muchas preguntas. Si las tienen y quieren hacerlas en este momento, yo con mucho gusto se las contesto. Comentarios. No está toda la información que se necesita, pero es una orientación general de cómo lo pueden hacer. Bueno, a mí me gustaría más que todo hacer un comentario. Primero que todo, agradecerle a usted, profe, por esa maravillosa explicación. Es verdad lo que usted dice, realmente no es fácil. Yo personalmente, quizás antes de pronto escuchar este conversatorio, sí había subestimado, por decirlo de esta manera, este tipo de investigación, porque la consideraba como fácil, ¿no? Pero profundizando un poco con usted, pues me he dado cuenta que no. Pero no, o sea, igual algo que sí siempre he tenido presente sobre este tipo de investigaciones que nos aporta mucho conocimiento. Más que todo, en el momento uno está revisando material sobre el tema específico que quiere, que pues uno revisa mucho, ¿no? Internacionales, nacionales, y pues aunque quizás el tema sea igual, cada investigación tiene su particularidad, entonces nos funciona mucho al momento de poder redactar nuestro propio proyecto. Entonces, como ese comentario que quisiera aportar el día de hoy. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Lady. Por crear estos espacios académicos. Muchas gracias, Lady, por tu comentario. A mí me gusta mucho contar mis errores y mis fracasos, porque de los errores y de los fracasos se aprenden, y así los demás no tienen que cometerlos. Mi tesis de grado para graduarme de psicóloga fue una revisión de literatura sobre los trastornos del pensamiento en la esquizofrenia. En aquella época, pues muchos de ustedes no habían ni nacido, por supuesto, a lo mejor ni sus papás. No se sabía tanto de cómo utilizar la revisión de literatura como una técnica de investigación. Se usaba, pero no se usaba con esta rigurosidad. Y yo lo que encontré como conclusión era que había pocos instrumentos para evaluar los trastornos de pensamiento en la esquizofrenia. Ustedes saben, y además saqué 5. Ustedes saben por qué yo encontré eso, que es un disparate, porque había ya en esa época montones de instrumentos para evaluar los trastornos del pensamiento en la esquizofrenia. ¿Y por qué el tribunal de profesores muy calificados que me calificaron me dieron 5? Por el sesgo. Porque yo revisé solamente literatura en español y en inglés. Y en francés también. Revisé literatura en español, en inglés y en francés. Pero justamente en esa época, en los años 80, en Rusia, se estaba produciendo todo el desarrollo de la neuropsicología y de la patopsicología, que aportó muchísimo sobre la comprensión de los trastornos del pensamiento en la esquizofrenia, y yo no lo revisé, no me enteré, no sabía que existían, los que me evaluaron tampoco lo sabían, y yo saqué 5. Cuando empecé después de graduada a estudiar el tema, me di cuenta de dónde estaba el fallo de mi tesis. Ustedes tienen la ventaja de que se pueden parar sobre nuestras cabezas, no cometer, y nuestros hombros, no cometer esos errores. Y yo estoy segura, Lady, que ustedes van a hacer una tesis
van a saber mucho más y van a poder dar respuestas mucho más acuciosas del tema de su investigación que la que di yo. Pero les quería aclarar una cosa, todas las investigaciones son difíciles, todas. La investigación bien hecha es difícil. La cualitativa, la cuantitativa, con análisis estructural, con análisis multivariado, con análisis descriptivo, utilizando software, utilizando inteligencia artificial. Toda la investigación bien hecha es difícil. Esta no es ni la más ni la menos difícil. Es difícil como toda. La investigación fácil es mal hecha. Bueno, no sé, profe Julio, si me quiere, si está en desacuerdo, ¿no? A lo mejor ese es mi criterio muy personal y yo puedo estar equivocada, ¿no? O podemos debatir, no hay problema. No, completamente de acuerdo. Y los estudiantes se dan cuenta cuando llegan a este periodo de hacer una pregunta de investigación y muchos quieren hacer una pregunta completamente genuina, novedosa, que cambie la historia de la psicología. Y es fundamental leer demasiado para uno hacer una buena pregunta. Y eso es lo que le dice la profesora hoy en el seminario. Y me parece que fue un seminario supremamente bueno, muy enriquecedor, muy comprensible desde todas las dimensiones. Incluso me gusta mucho que quede grabado porque hay muchas partes donde el estudiante puede volver a ver el video con mayor atención, pausándolo y todo para hacer ese ejercicio porque sí me pareció muy claro y muy práctico el ejercicio que hizo usted hoy. Creo que ahorita Alejandra tenía la mano levantada. Profe, quería también darle un comentario a la profe. Excelente presentación, felicitaciones. En un momento tuve unas dudas, pero logré captarlas al momento que nos estaba explicando sobre los resultados. Eso me va a servir mucho ya que yo estoy en 8º semestre y estoy ya casi culminando. Y pues muchas gracias, profe, por esa información. Excelente. A ti por tu comentario, gracias. Bueno, si nadie Entonces, más tiene ningún comentario, pregunta, ¿no? parece que no, pero bueno, yo reitero mis agradecimientos. Fue un seminario supremamente claro y enriquecedor. Que uno dice, ¿por qué si alguien tiene tan claro un tema y lo explica tan bien, no podemos recurrir a una fuente como esta, que ya los estudiantes partan de una base, por ejemplo? Este seminario yo lo que haría para el próximo curso de trabajo de grado sería previo a la primera clase que todos los estudiantes vean las sesiones. Si una de ellas obligatoria que tendrían que ver es la suya, porque ya partirían de una base de conocimiento, de una experiencia pues de participar de un seminario que así sea no participativo como estamos ahora, que es en vivo, que es la versión sincrónica, pero que esa versión asincrónica se convierta pues en un insumo de esos cursos de la universidad, me parece muy fundamental. Y en lo particular el taller suyo me gustó mucho y quedo muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por la oportunidad de compartir este espacio y me parece que esta iniciativa es muy bonita porque es que cada uno de nosotros brinde lo mejor que puede brindar en aras de que nuestros estudiantes se formen de la mejor manera posible. Muchas gracias. Voy a tener la grabación. Y yo les aviso a través de Alejandra cuando ya esté disponible en el canal de YouTube. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, adiós, hasta luego. A todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao, hasta luego. luego.